Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Si aman a Dios, diga amén. ¿Cuántos fueron bendecidos durante el tiempo de alabanza, adoración? Por siempre correré. Ahora saben por qué Pastora Jessica no me admite en el equipo de alabanza. Pero bueno, así es este chaparrito. No tiene mucha voz, pero aquí estoy. Como el chile piquín, que no se va. El chile del monte, picoso, ¿verdad? Chiquito. Aleluya. Gracias, hermanos, por estar aquí de mi parte. Gracias que usted está aquí. Yo creo que Dios está para bendecir a su pueblo. Aleluya. Mire, ¿por qué no abre su Biblia conmigo en el libro de Lucas 22? Por favor, si usted puede ponerse de pie conmigo para dar lectura a la escritura, por favor hágalo conmigo. Lucas 22 en 47, versículo 47. Vamos a leer esta mañana. ¿Cuántos saben que Cristo sufrió para librarnos? ¿Cuántos saben que Cristo sufrió de gran manera? Él sufrió para que yo y usted tengamos libertad. Voy a hablar un poco sobre la traición que Cristo sufrió ahí en Getsemaní. Lucas 22, 47 dice así en adelante: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él, dice, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, que sabemos que se llamaba Malcus. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y los jefes de la guardia del templo y a los ancianos, les dijo que habían venido contra él como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Dice, habiendo estado con ustedes o vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Dice, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Padre, tú eres bueno. Tu palabra es bendita y poderosa. Tu palabra es grande. Gracias por tu presencia. Habla a tu pueblo en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Cada uno de nosotros vamos en una jornada. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Hay veces que la jornada de usted, mientras usted ve atrás en su vida, usted puede ver tiempos de valles, tiempos de aflicción, tiempos durante momentos que parece que nadie más ve las lágrimas que usted tiene, las lágrimas que usted derrama durante la noche, el dolor que usted siente cuando un ser querido le ha causado dolor, se ha ido a la gloria, cuando un hijo, una hija se ha puesto rebelde contra usted, cuando usted ha pasado en momentos de su matrimonio que usted no sabía si iba a salir de ahí. Usted puede ver su historia. Usted puede pensar en momentos atrás. Y todo lo que usted ha pasado le ha traído aquí, a este momento, a este tiempo.
Y cuando usted ha visto que Dios se ha movido en su vida, usted puede pensarlo, llegar hasta aquí, volver atrás años y correr y llegar hasta aquí y decir: ciertamente Dios ha sido conmigo. Ciertamente, aún en tiempo difícil, Dios no me ha desamparado. Érase una vez en Getsemaní, el dador de vida, el que tenía toda respuesta para toda pregunta, y muchedumbre de gentes se le apegaban. Este gran maestro fue traicionado por su amigo con un beso. En Mateo 26:50, que no es la escritura que leímos, pero de lo mismo habla, y dice: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se le acercaron, dice, y echaron manos a Jesús y le prendieron. Y cuando usted pone esas dos escrituras juntas, de Mateo 26:50 y Lucas 22:48, entonces dice Jesús, dice: amigo Judas, le llama amigo, ¿a qué vienes? ¿Con un beso entregas tú al Hijo del Hombre? Y la palabra de Dios no nos dice nada acerca de alguna respuesta de Judas, alguna contestación. No nos dice nada, está silencio. Cristo había dicho de Judas en Marcos 14, dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Dice: mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Dice aún: bueno sería o fuera si ese hombre no hubiera nacido. Palabras que de ninguna otra persona Cristo mencionó, solamente de este hombre. Toda la historia de Judas, todo lo que había sucedido en su pasado, todo lo que él había experimentado, todo lo que él había visto, todo lo que él había escuchado, todo lo que él había experimentado en su vida, le llegó a ese punto, a ese momento en su vida. Pero Judas, hermano, nunca vio la eternidad en Jesús. Su enfoque o enfoque era solo en el presente. Él nunca vio más allá de hoy. Él nunca vio más allá de lo que él podía ver, sentir, escuchar ahorita. Él no tenía visión. No podía ver más de hoy. No vio la eternidad en Jesús. Judas quería gratificación inmediata, rápido. No tenía fe. No podía ver más allá, no tenía visión. Él fue cegado. Mire que Judas fue cegado permanentemente, gradualmente. O sea que ese momento, cuando Cristo le dijo: amigo, con un beso tú traicionas al Hijo del Hombre. Ese momento no sucedió de un día al siguiente o de la noche a la mañana. No sucedió rápido. O sea que gradualmente él permitió, poco a poco, que su corazón fue endurecido. Poco a poco. Mire que el enemigo viene para matar, para robar, para destruir. Ese es el plan del enemigo, estos 3 puntos. Y a él no le importa si para destruir le toma años para lograrlo en su vida. No le importa, porque el tiempo está a su lado. Dice: no, ya, yo poco a poco.
Así como cuando el agua golpea poco a poco en una piedra y poco a poco se va desgastando. Y cuando uno se descuida, cuando uno no tiene visión más allá de hoy, sino que quiere gratificación inmediata, rápido, poco a poco, el enemigo dice: aquí está. Poco hoy, mañana no hay problema. Poco después, gradualmente, hasta que Judas llegó a ser cegado permanentemente. Y se le olvidó a él quién era Jesús. Se le olvidó a él que él venía para un propósito mucho, mucho más grande que el terrenal. Se le olvidó a Judas las predicaciones, las enseñanzas. Se le olvidó a él las parábolas. Las veces que Cristo les abrió la mente, los ojos, porque tenía su pensamiento en otras cosas. Él quería ver, a ver si de veras este maestro o iba a tomar el reino por fuerza de los romanos, o de veras él se iba a ir a ser entregado, permitir ser tomado como prisionero y llevado a una muerte, porque le habían escuchado a Cristo. Y tal vez a este momento, tal vez Judas en su mente pensó: voy a forzar la mano de Cristo, o yo quiero que Él haga decisión, que Él llegue a punto de decir: voy a tomar el reino a fuerza o voy a dejar que me lleven. Yo sé, tal vez pensó Judas, que al forzarlo Él va a escoger vida. Y cuando todo sucedió de lo opuesto, ustedes se acuerdan de la historia de Judas, que nunca buscó arrepentimiento, que nunca se rindió, nunca vino y admitió su error. Se le olvidó de su maestro, de lo que había oído. ¿Y quién es Cristo, hermano? ¿Quién es? Si alguien le llegara a preguntar a usted, si alguien le llegaría a preguntar ¿quién es Cristo?, ¿qué es lo que usted dijera? Cristo es el Señor de señores. Amén, hermano. Una vez más, hermano. Mire que los títulos de Cristo tienen significado, hermano. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios tiene eficaz, tiene fuerza, tiene potencia para hacer alejar las fuerzas del enemigo? Los poderes oscuros se alejan de la palabra de Cristo. Y si en el verbo, en la palabra hay potestad, en el nombre del verbo, los títulos que Él lleva, hay significado y hay poder, hermano. Él no es llamado príncipe de paz por nada. Él no es llamado salvador del mundo por nada. Mire que cada una de los títulos de Cristo lleva potencia y lleva significado. ¿Y cuáles son los nombres de Cristo? Los que usted ha escuchado. Y si de veras hay potencia en ellos, ¿entiende usted lo que el significado trae a su vida? ¿Cuál es? Déjeme decirle algunos. Él es la vid verdadera que da vida. Él es el Mesías, el gran maestro. Él es el amado de Dios. Él es el carpintero. Él es el buen pastor. Él es la luz del mundo. Él es el verbo. Él es la imagen de Dios invisible. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el Hijo unigénito de Dios. Él es el gran yo soy, el único que pudo declarar esa palabra. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es la estrella resplandeciente de la mañana.
Él es el amén, el presente. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Dios todopoderoso. Él es el redentor. Él es el que redime mi vida de angustia, de pecado y de oscuridad. Él es Jesús, hermano. Él es Jesús, hermano. Él es Jesús en esta mañana. Y Él quiere que usted y yo conozcamos toda grandeza de cada uno de estos títulos, de quién es Cristo. Porque Él sigue siendo, Él todavía hoy sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, hermano. Cristo, Él sufrió para librarme. Él sufrió angustia. Mire que en ese momento, cuando Él fue traicionado, ahí comenzó el plan, el último capítulo del plan de la redención. Ahí comenzó. Ahora hubo mucha preparación y toda la vida de Cristo vemos que es plan de redención. Pero aquí comenzó cuando Cristo dijo: este es el momento de ustedes. Esta es la hora de ustedes. ¿Ustedes creen? Le dijo a Pedro en el otro evangelio: ¿crees que yo no puedo llamar a una legión de ángeles para defenderme? Mire, hermano, que hay potencia en el nombre de Jesús. En esta palabra, en este nombre de Jesús. Él es el que cuando mamá, cuando abuela, abuelo, papá están afligidos por su niño, infante, chico, que tiene fiebre de 100, 102, 4, 5 y no sabe uno qué hacer. Y le llamó a su amigo, a su amiga, está orando, está buscando, le dio un baño de agua y tiene la garrita en la frente y la fiebre sigue. Y mamá y papá, usted, abuelo, no sabe qué hacer y llega ese momento y son las 2, 3 de la mañana y usted dice: quiero yo ser mejor el que está sufriendo en vez de mi hijo. Y de momento usted simplemente sale un llanto, un gemir de su corazón, de lo profundo, de las entrañas de donde usted es, y simplemente dice: Jesús. Y la fiebre rompe. Y Cristo nunca se olvida de su hijo, su hija. Es el nombre de Jesús, hermano. El nombre sobre todo nombre. El nombre que los demonios se alejan del nombre de Jesús. El nombre que tiene potestad y es igual. Que conocen los enemigos de Dios. Cristo nos ha redimido de toda oscuridad, hermano, y tormento. En la oscuridad, mire que en la oscuridad hay temor, hay inseguridad, hay confusión, hay desesperación, hay ansiedad, hay todo tipo de maldición allí. Pero Cristo derramó su sangre, la sangre del unigénito Hijo de Dios, fue derramada para satisfacer la ira de Dios que estaba destinada contra nosotros por causa del pecado. Mas ahora, de acuerdo a Romanos 5, nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si la palabra de Dios me dice que hoy tenemos paz, en un tiempo no había paz. En un tiempo para nosotros no podíamos vivir en paz, no podíamos pensar claramente.
Y aún el alcohol que viene y entra al cuerpo de uno, que no lo deja pensar claro. Aún la Biblia dice que en la risa, en la alegría de una persona incrédula, perdida, aún en esa risa se encuentra lleno de tristeza. No tiene que ver que el alcohol no hace que la paz venga, sino la paz viene del príncipe de paz. Él la tiene. Como usted y yo somos la raza que somos, la persona que somos, la familia que somos, lo que nos distingue a nosotros, Cristo es paz. Él sufrió para librarme a mí. Ahí en la oscuridad hay todo tipo de maldición, pero Cristo es la luz del mundo, hermano. En la traición que sufrió nuestro Salvador estaba el plan de la salvación. Nadie lo entendía, lo comprendía bien. Hay veces que los discípulos parecían que lo habían captado y a veces no. Ahí en la traición de Judas avanzó el plan, siguió adelante. Y vemos que aunque alguna gente no entiende bien tal vez el lugar de Judas, alguna gente dice pues tuvo que hacer lo que hizo porque fue profecía. Y si se hubiera arrepentido, ¿qué pasaría? Yo digo de mi parte que la palabra de Dios se hubiera cumplido de una manera o de otra. Pero lo que sucedió, una vez más, Judas fue cegado. Y el momento que él podía haberse arrepentido, no lo hizo. Cristo ya había dicho a los discípulos antemano, con tiempo. Cristo ya les había dicho, les había mencionado, preparado, que uno de ellos le iba a traicionar. Pero antes de pensar que Judas era el obvio, mire que en Mateo 26, 22, dice la palabra de Dios, dice que todos ellos se entristecieron, todos de gran manera. Todos. Cuando Jesús les dijo, y se preguntaron ellos entre uno al otro, ¿soy yo? Todos reconocieron que eran capaces de fallar o de caer. Porque no dice que uno o dos se llenó de tristeza, sino que cuando les dijo uno me va a traicionar, todos ellos se llenaron de tristeza de gran manera. Algo interesante nos dice la palabra de Dios en Lucas 22, 45. Dice que ahí en Getsemaní, cuando Cristo estaba orando, cuando él sentía la prensa del peso del pecado del mundo en sus hombros, nuestro pastor nos ha enseñado, nos ha predicado. Ustedes han escuchado que Getsemaní significa lugar de prensa o prensa de olivos, y entendemos que así es ese lugar. Ahora, la prensa en tiempo antiguo no es como la prensa de hoy, que hoy una prensa tiene potencia hidráulica y puede aplastar cientos y miles de presión en cada pulgada cuadrada. Ahora no eran así, no había sistema hidráulica en ese tiempo. Entonces lo que había, la prensa, eran rocas inmensas de gran peso para aplastar el olivo y sacar el aceite. Ahí en ese lugar de prensa, sintiendo Cristo el peso de todo el mundo en sus hombros, mire que a sus discípulos les dijo: oren conmigo porque los necesito. Y en Lucas 22, 45 dice que cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. Pero dice esto, mire, dice, los encontró durmiendo a causa de la tristeza. Mire esto, hermano.
que mucha gente hoy en día no quieren ver la realidad de la vida por causa del dolor. Son cautivos de sus problemas, sus sentimientos y su naturaleza. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Hermano, mucha gente hoy en día, porque no tienen esperanza, prefieren dormir, prefieren permanecer en la oscuridad, porque no saben qué hacer. Se llenan de depresión y dicen: lo único que quiero hacer es dormir. Apaga la luz, cierra la cortina, permaneciendo en oscuridad, porque la situación que ellos están pasando, el problema que parece que cada día, cada semana, cada mes, cada año está ahí y no desaparece. Y dicen: es demasiado, mejor aquí me quedo. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo les dijo, les avisó, se llenaron de tristeza. Cristo les dijo: oren, y cuando vino los encontró dormidos a causa de la tristeza. Me dice entonces, hermano, que el enemigo usa cualquier método, incluyendo nuestra prueba, para traernos a nosotros desesperación y que no hay gozo en mí, sino tristeza. En medio de la tristeza hay desesperación, hay angustia. Mire, hermano, que hay un dolor de corazón en la tristeza que si usted nunca lo ha sentido, es difícil explicar. Y muchos de ustedes han pasado momentos llenos de tristeza, llenos de angustia. Usted lo ha sentido en su vida. Usted lo ha visto. Usted ha sentido el peso, un peso que le ha hecho sentir a usted y pensar: wow, algún día esto va a cambiar. Algún día esto va a ser diferente. Y tal vez llega un momento usted cuando dice: Dios, tú eres mi Dios y mi Padre, y yo no entiendo por qué estoy pasando esto y no cambia. ¿Para qué entonces, Dios, estoy vivo? Mejor llévame. Y llega a punto de pensar que tal vez el no existir es mejor que existir. Y el enemigo destruye poco a poco a poco. Mire que Cristo dijo: yo soy la vid verdadera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Vida, vida, hermano, vida. Cristo es vida. Y ahí en medio de su angustia, la vida llega, porque usted no está lejos. Aún en sombra de muerte, la sombra no es suficiente oscura para atajar, para prevenir la luz de aquel que trae la luz en él. Yo le quiero decir, hermano, en esta mañana, yo le quiero decir que en medio de esa tristeza, una persona se consume del vacío y obscuridad, tanto que la persona no puede ver nada más que la oposición y sentir el peso de la situación que lo ha bajado, no lo ha llevado o subido, sino que lo ha bajado a este nivel. Porque un peso abaja, un peso no levanta. Pero yo le quiero decir en esta mañana que uno de los títulos de Cristo es príncipe de paz. Y ese título no lo tiene por accidente, hermano. Él todavía reina sobre todo temor y toda inseguridad. Todavía Él es Rey de reyes. Él todavía cambia mi lamento en baile.
Él todavía me levanta y me dice: es suficiente ya de estar en ansiedad, en angustia y en obscuridad. Levántate y danza conmigo, porque tu redención ha llegado. Él todavía me da gloria en lugar de ceniza. Él todavía me da óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en medio, dice, en lugar del espíritu angustiado. Él sufrió para librarme, hermano, para librarme de la tristeza que me hace sentir tan desesperado, que solo quiero dormir y dejar de existir. Él me levanta, Él me da fuerza, Él me alienta. Él nunca se olvida de su hijo, de su hija. Cristo vino para traer luz a las tinieblas. Mire que mucha gente, cuando llegó Cristo y comenzó su ministerio, vivían en tinieblas. Habían pasado años sin una revelación abierta entre en medio del Antiguo y Nuevo Testamento. 400 años. Y comenzó a exponerse, comenzó a abrirse el reino de Dios. Cuando Zacarías vio al ángel y le dio la profecía de Juan el Bautista, y poco después Gabriel a María, y el reino de Dios invadió nuestro mundo. Y desde entonces este mundo no ha sido igual. Dice en Mateo 4:16, el cumplimiento de la profecía que dijo Isaías. El pueblo, dice, que estaba asentado en tinieblas, vio gran luz. Y a los asentados en la región de sombra de muerte, dice, luz les resplandeció. ¿Sabe por qué comenzó eso? Porque llegó el reino de Dios aquí a este mundo. Porque el reino de Dios vino del cielo en Cristo y comenzó a pregonarse, predicarse las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas, hermano, todavía están aquí, todavía tienen eficaz y todavía cambian almas. Desde que Él comenzó a predicar este mensaje, la gente comenzó a ser rescatada. Nosotros podemos salir de la oscuridad porque Cristo sufrió para librarnos. Nosotros podemos salir de esa oscuridad porque Cristo vino para redimirnos, para satisfacer la ira de Dios. Porque el pecado tenía que ser pagado. O el pecado de la vida de una persona la paga esa persona en la eternidad, o la paga Cristo por esa persona. Pero el pecado tiene que ser pagado. Usted puede recibir esta liberación hoy. No es necesario que usted siga sufriendo de las manos del enemigo en la región de la sombra de muerte. Él es nuestro redentor, hermano. Cristo se encontró solo en ese momento. Todos se alejaron de Él. Cristo le hizo frente a la angustia, le hizo frente al dolor, le hizo frente a la soledad y los venció. Todos se alejaron de Él. No nomás Judas lo traicionó. La semana pasada, si usted estuvo aquí, usted escuchó predicación de nuestro pastor. Pedro se alejó, le negó y en forma le traicionó. Todos los demás discípulos, dice la Biblia, que todos se alejaron de Él. Fíjese que si usted lee algo interesante mientras estaba estudiando, que cuando Pedro le preguntaron, tú eres también uno de ellos. Ustedes se acuerdan la historia de Pedro. 3 veces le negó a Cristo. Y la primera vez dice que una dama vino y le preguntó, le dijo, no soy
no lo conozco. Y la segunda vez una dama también, otra diferente, le preguntó, dice, mira que ya te dije, ya les dije, no lo conozco a ese hombre. Y la tercera vez me causó a mi interés. La tercera vez que le preguntaron, ¿sabe quién fue, hermano? Fue Malcus. En el Evangelio de San Juan identifica la tercera persona, que Malcus, el siervo del gran sacerdote, el cual se le cortó la oreja en el jardín de Getsemaní, él fue el que vino a Pedro y le dijo, yo creo que yo te vi. Pues Pedro fue el que le cortó la oreja. Interesante, ¿no? Y luego la Biblia dice, por supuesto, que él comenzó a maldecir y dijo, no lo conozco. Y el gallo cantó. Y de la historia también usted lo ha leído, que cuando lo negó la tercera vez, ahí en el portal, en el patio, Pedro estaba allá, Cristo estaba aquí. Y cuando lo negó la tercera vez, Cristo volteó así y le vio de ojo a ojo. De ojo a ojo le vio Cristo a Pedro. Y él sabía lo que estaba diciendo de sus ojos. Y por eso dice que Pedro se salió y lloró amargamente. ¿Cómo es que una persona vuelve después de eso? Cuando usted sabe que le ha fallado a Dios hasta ese nivel, ¿cómo es que vuelve uno? Oh, si no fuera por la grande gracia de nuestro Señor Jesucristo, ninguno estuviéramos aquí, hermano. Ninguno. Yo digo de mi parte, 100% le digo, que Dios es un Dios de restauración. Dios es Dios de restauración, hermano. Y si usted se encuentra en una oscuridad que no sabe usted ni a cuál dirección tomar, si usted se encuentra en esa oscuridad hoy, le quiero decir que Dios no se ha olvidado de usted, hermano. Que tal vez usted está lejos, pero nunca olvidado. Nunca, hermano. Como el hijo pródigo, el papá sabía que andaba lejos, pero nunca se olvidaba de él. Cada día esperando, porque él decía, un día él viene. Un día él regresa. Viene pronto. Hasta que por su dedicación y esperanza, Dios le concedió, y de lejos nadie más lo conoció, pero el papá siempre conoce a su hijo. Y recuerde, la palabra de Dios dice, él salió corriendo. No le dijo al siervo, no le dijo a la guardia, no sacó el caballo, sino el que aventó lo que él tenía y corrió a su hijo. Y se abrazó de él y le llamó hijo. Dios es Dios de restauración. Le quiero decir, hermano, que si usted está ahí hoy puede salir de esa oscuridad. Este día, esta mañana. Cristo le hizo frente y él los venció a ese dolor. Él sintió la traición de no solo de Judas, pero de todos los demás. Pero él hizo todo esto para traerle a usted y a mí esperanza viva. Porque él sufrió, usted y yo podemos vivir. Usted y yo podemos tener esperanza viva. No esperanza de cualquier, esperando que tal vez le dan un aumento de pago. Puede ser que sí o no, pero esta es esperanza cierta, hermano, en Cristo. Porque él confrontó todo el odio, toda violencia y todo ataque del enemigo. Usted y yo tenemos acceso a nuestro Padre. Y porque él venció, usted y yo tenemos victoria. Él se dio voluntariamente para que usted y yo tengamos una herencia en el cielo inmovible.
Él se dio ese día en Getsemaní, hermano, porque Él miró años adelante y Él vio a el sendero de la cruz. Y ahí vio la familia Hernández. Y ahí vio la familia Martel, la familia Alvarado, la familia Valdés. Ahí vio todas las familias que un día usted iba a ser parte de la historia de esta iglesia. Y la palabra de Dios dice que con gozo, wow, Él le dio frente a la cruz. Él se enfrentó, porque Él sabía que la muerte, la tumba, no era suficiente para mantenerlo muerto. El gran amor que Él tenía para nosotros, lo levantó de entre los muertos. No lo dejó ahí, lo levantó para vencer todo lo opuesto y darnos a nosotros una esperanza inmovible. Dice en Gálatas 1:4, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para salvarnos del presente siglo malo, conforme la voluntad de nuestro Dios y Padre. Se dio Él mismo. Se dio voluntariamente para que usted y yo tengamos una herencia que el enemigo no puede tocar, hermano. Dice en Titos 2:14, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad o falta, una falla, una debilidad en nuestro carácter que nos hace caer atrás una y otra vez. Él se dio, dice, por toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras, para redimirnos de toda iniquidad, debilidades. Cristo nos redimió para que yo y usted pudiéramos presentarle a Él obras de eternidad, obras que no tienen límite. O sea que mi vida ante mi Dios Padre, yo la vivo porque le amo. La vivo porque Él es mi razón de respirar. Él es. En Él vivimos y en Él nos movimos, respiramos. En Él, nos dice la palabra de Dios. Dice en Colosenses 1:13, dice: el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí es donde usted vive, hermano, en ese reino. Esto me dice a mí que yo no vivo como esclavo del temor. Yo no soy esclavo del temor, hermano. Cristo fue prisionero, pero nunca esclavo. Lo tomaron preso porque a Él se permitió, pero nunca esclavo para servir a lo opuesto. Usted y yo no tenemos que servir el temor de qué va a pasar mañana, el temor de una enfermedad que está sucediendo en la familia, temor de la familia que se está dividiendo, el temor de cómo le vamos a hacer si no nos ayudan con la casa, con el pago, con el carro, con mi familia, con mi hijo, con mi hija, con la situación. No vivimos en siendo siervos o siendo esclavos del temor. No tengo que vivir en temor de ansiedad. Leila, would you come? No tengo que vivir en temor de inseguridad, ni temor de obscuridad. Mire que una de las cosas, de las enfermedades, usted sabe que el mundo se está llenando, es el estrés. Que causa enfermedad en el corazón. El estrés. Y el estrés es simplemente un nombre moderno a la inseguridad, un nombre moderno al temor, el temor de mañana, el estrés.
El enemigo sabe cómo usar el estrés contra nosotros, hermanos. Y cuando usted lo sufre, eso no quiere decir que usted está lejos de Dios o que usted ha desamparado. Simplemente quiere decir que usted es humano. Pero necesitamos de Dios y reconocer que usted es libre de ese puesto y no tiene que vivir ahí. No tiene que vivir lleno de estrés, lleno de temor, ni de ninguna otra mentira del enemigo, hermano. Hermano, yo y usted somos libres porque Cristo sufrió por mí. Él sufrió como nunca, como ninguno otro. No soy yo esclavo del temor. Yo soy libre. Yo vivo para Él. Yo danzo con Él. Yo hablo con Él cada mañana. Él tiene tiempo para escucharme. Yo llego a su presencia. Bendiciones que el pueblo de Dios tiene, hermano. Él sufrió esta traición y el peso de la traición para que yo y usted tuviéramos un amigo que siempre va a estar a nuestro lado y nunca nos va a traicionar. Nunca va a voltear la espalda a nosotros. Él entiende, Él comprende. Ciertamente, hermano, mire, no digo esto solamente para hacerlo sentirlo bien. No digo esto para que usted diga un fuerte amén ni nada de eso, haciendo a un lado la religión y lo común. Pero hermanos, si nosotros creemos que Dios mantiene este universo con las constelaciones de planetas en el espacio, ¿cómo es que no vamos a creer que Él cuida de mí? Sí. Haciendo todo a un lado, haciendo la rutina de la semana tras semana tras semana, de trabajo, de la escuela, de alistarnos a la iglesia, cantamos, oramos, llevamos, comemos, vamos a la casa, todo eso a un lado. Hermanos, ciertamente Dios, el Dios de este universo, wow, hermano, Él le ama a usted y Él conoce su nombre y Él quiere que usted viva en la alegría que le ha provisto. No deje que el enemigo le robe lo que es de usted, hermano. Esta riqueza es de usted. Está en usted si la toma o no. Venimos a la iglesia domingo tras domingo y escuchamos palabra fuerte y buena, con bendición que cambia, y muchas personas entran, oran, lloran y vuelven, y durante la semana lo mismo. Yo le quiero decir, hermano, que de veras, hermano, esto no es un cuento. Dios le entiende a usted. Y el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Deje que usted crezca, que usted se comunique con Él. No deje que la desesperación, la angustia, la tristeza lo lleve hasta el suelo y diga: Dios, no sé qué hacer, estoy desesperado. Todos tenemos esos momentos. Pero sepa usted, hermano, que el Espíritu de Cristo, del mismo Espíritu que resucitó a Cristo, ese mismo Espíritu mora en usted. Y si usted está aquí y no conoce a Cristo de la manera que yo le estoy explicando, esta mañana lo puede conocer. Esta mañana usted puede recibir a Cristo para vivir en las bendiciones de Él. ¿Por qué no se pone de pie, hermano, conmigo?